Arrancando, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Gaby? ¿Vos bien? Sí, sí, yo bien. Yo también estuve, aparte de descansar, estuve mirando todo esto porque, bueno, es parte de mí, así que no Y puedo sí, 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 evitarlo. sí, sí, nos toca y es un poco, por lo menos de reojo, siempre un poquitito estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Espectacular. Bien, bien, bien. A ver, un momento, voy a silenciar esto porque estoy con un par de chats y me van a volver loco. Ahí va. Un segundito. Bien, ahora sí. Bueno, chicos, bien, vamos a ir volviendo un poco al mercado. Quiero que repasemos un poco. Es el primer live que tenemos en la semana. Como para poner un poco de orden con los horarios. Mañana voy a hacer el live show para la comunidad privada de análisis fundamental. Tengo ganas de meterme un poco en DeFi, que es algo que hicimos hace algunas semanas y quedó un poco ahí. Creo que quedó incluso alguna transacción que hicimos para terminarla en algún otro encuentro, así que seguramente nos metamos un poco ahí. Y bueno, charlar obviamente otras cositas y después el viernes finalmente también a las 14:30, siempre el mismo horario, vamos a tener el live directamente de análisis técnico con Gaby. Eh, Creo que en ese sentido sí se está poniendo interesante en general los mercados. Y quiero un poco que vayamos un poco a eso en realidad. Estoy buscando por acá que tenía también guardado. A ver si lo tenía guardado acá. Este. No, acá no lo tengo. Bueno, después de última lo podemos guardar un poco para mañana también. Em, lo cierto es que como ya sabemos, esto vale la pena siempre recordarlo un poco el calendario en cuanto a ciertos eventos que tenemos. Eh, no sé si queda tanto, estoy revisando acá mientras charlo un poco con ustedes. En realidad, esta semana puntualmente tenemos principalmente cuestiones relacionadas con data. De hecho, ayer salió el PMI, el análisis de PMI de manufacturas y servicios. Este, Básicamente son datos en ese sentido que nos sirven obviamente para acercarnos un poco más a tener un poco de análisis fundamental, poder ver un poco cómo está la situación en términos de la economía real, pero no tenemos muchísimo más esta semana, prácticamente ya hasta el mes que viene, así que en ese sentido creo que nos encontramos con un lindo momento también para el trading, bien, donde creo que va a haber cierta volatilidad digamos, se va a estar un poco anticipando en algún punto lo que va a ser el próximo CPI, que creo que el próximo CPI sí es bastante fundamental porque sabemos que ya tuvimos obviamente un CPI que no salió tan bien como se lo esperaba, el último CPI que fue este mes, creo que no me acuerdo si la semana anterior o la otra. Y el mes que viene, antes del próximo FOMC, como habíamos visto, vamos a tener en realidad el viernes 10 de marzo. No, perdón, el 10 de marzo vamos a tener datos con respecto al desempleo, ¿sí? Que obviamente también es data importante, sobre todo data sensible con respecto eh, a las decisiones que se van a ir tomando desde la Fed. Y sí, ahora sí, el 14 de marzo tenemos el siguiente CPI. Creo que ahí es donde la situación por el momento se mantiene un poco difusa. Creo que no hay, digamos, hemos visto otros CPIs o incluso otros también FOMCs, que el FOMC obviamente viene después, lo tenemos para decir la fecha exacta para que puedan ir anotando. El miércoles 22 de marzo, o sea, falta literalmente un mes para el próximo FOMC. Eh, y creo que, digamos, la información que va a ir saliendo en marzo en algún punto nos va a poder acercar un poco más a determinar de qué se va a tratar el siguiente FOMC, que es en un punto lo que los mercados en cierto aspecto terminan tratando de pricear, ¿no? De ir a buscar o de anticiparse a ese tipo de movimientos, sabiendo obviamente lo sensible que estamos ante las políticas del Tesoro. Eh,
Así que bueno, sí nos quedará eso para el mes que viene, que creo que va a ser un mes interesante. Mientras tanto, eh, digamos, desde... La verdad que noticias no estuve necesariamente viendo muchas. Hay bastante food, bastantes cosas comentándose acerca de Binance. Creo que es un poco más de lo mismo. Pero bueno. Había salido, ¿no?, en una noticia de Binance Hmm. que no iban a poder retirar dinero. Pero Sí, no sé en qué quedó eso. no, en realidad, sí, fue una noticia un poco llamativa. En realidad es una noticia más referente a... Recordemos que por lo general, una situación que ocurría también, por ejemplo, con FTX o mismo que ocurre con Binance, en algún punto Binance tiene, por así decirlo, dos compañías separadas, una que es Binance Internacional, ¿no? Y otra que es Binance US, ¿bien? Que es literalmente, tiene que ver obviamente con las reglamentaciones digamos, las regulaciones que tienen que cumplir en Estados Unidos. Entonces hay obviamente una plataforma para utilizarse en Estados Unidos y después Binance Internacional, que también igual va cambiando según la jurisdicción, no es el mismo Binance acá en Argentina que lo que puede ser en Europa, etcétera, pero se mantiene por lo menos en cuanto a su funcionamiento este, y su forma se mantiene en base a un cierto estándar y con otras regulaciones que no son las que corren necesariamente en Estados Unidos. Esto suele pasar en realidad con la mayoría de los exchanges, lógicamente por una cuestión de que si no cumplen con ese, o sea, con esas formas de regulaciones, obviamente no pueden entrar en el mercado de Estados Unidos. En este caso la noticia era bastante más referida puntualmente a lo que tenía que ver justamente con Binance US, bien con el Binance de Estados Unidos, no es el mismo Binance que utilizamos nosotros. De hecho, digamos, supuestamente, esto obviamente para los adentros no vamos a saber cómo es porque no tenemos obviamente esa información, pero supuestamente serían casi como compañías diferentes incluso, o sea, no... Puede llegar a pasar, por ejemplo, que haya algún problema en Binance US y que eso no afecte en lo absoluto a Binance y Binance Internacional. O también obviamente puede pasar que si hay algún tipo de correlación o vínculo, ya sea oscuro y oculto o no, sí puede pasar que obviamente, digamos, si algo le afecta a una de estas dos compañías, también repercute en la otra. En este caso, la noticia que comenta un poco Gaby, un poco también para capaz no alarmarnos tanto, porque lo cierto es que el titular de la noticia sí es bastante alarmante. Pero bueno, lo que le ocurrió fue básicamente una cuestión directamente de la relación que tenía Binance básicamente con el banco en donde el banco que mediaba justamente para todas las transferencias off-ramp y obviamente on-ramp, que son básicamente cuando uno quiere inyectar capital o justamente sacar capital del mercado cripto hacia afuera o viceversa. Y en este caso sí, justamente lo que ocurrió fue básicamente que nada, tuvieron que frenar ese tipo de retiros directamente a los bancos. Yo creo que en algún punto también puede tener algún tipo de vinculación con lo que tiene que ver con lo que habíamos visto un poco con respecto a Paxos también. Recordemos que Paxos, para quien no sabe, es una compañía como por ejemplo conocemos a Tether o como por ejemplo conocemos a Circle, que son las compañías que básicamente son las que imprimen o las que mantienen los redeem, digamos, los retiros y los ingresos que hay justamente a las monedas estables, en el caso de Tether USDT, en el caso de Circle USDC. En el caso de Paxos era básicamente la encargada, el organismo encargado, tercerizado en este caso por Binance, para emitir y mantener obviamente funcionando el flujo de la moneda estable, entre comillas, de Binance, que es BUSD. Desconozco los pormenores, o sea, no me metí tanto ni en las noticias ni en el análisis concreto de la situación, pero básicamente sí les había contado un poco esta situación en la cual, creo que lo habíamos charlado, en la cual la SEC se metió un poco en el tema, principalmente alegando el hecho de que se estaba utilizando esa moneda estable desde Paxos principalmente y obviamente en Binance,
sin haberse registrado como un security. Esto lo habíamos hablado un poquitito, me parece, no me acuerdo si la semana pasada o la otra. Pero bueno, creo que algo debe tener que ver un poco esa situación en donde tuvieron que en algún punto frenar el mecanismo de minteo y de BUSD. Y bueno, y finalmente después cayó un poco esta noticia con respecto a el banco o la cuenta bancaria, si se quiere, que estaba utilizando en este caso Binance US. A ver, la verdad es que hay de todo. Como siempre, cuando tenemos este tipo de rumores, hay de todo. Entonces, un poco lo único que nos queda a nosotros es, punto número uno, ir informándonos, leer, ver obviamente las distintas opiniones que hay al respecto. Hay obviamente mucha gente que sí seguramente está, o a lo mejor tiene un cierto análisis para considerar el hecho de que Binance, incluso CZ, que es obviamente el CEO de Binance, básicamente funciona como si fuera un cartel, ¿no? Una mafia, y en donde básicamente tarde o temprano va a caer. Y por otro lado, digamos, hay una otra realidad, que es que dentro de los distintos exchanges que hay, Binance históricamente ha mostrado ser de los más solventes en ese aspecto. Entonces, bueno, como digo, creo que lo que nos queda es seguir informándonos, ir viendo, obviamente, seguir las noticias, sin meternos con el titular de la noticia, en realidad tratar de buscar un poco más allá de eso. Y después, obviamente, una y otra vez, no nos vamos a cansar de repetir, dejar digamos, manejar los fondos que uno tiene con cautela. Obviamente, esto ya es algo personal, cada uno decidirá en base a lo que quiere hacer. Personalmente, hoy en día utilizo Binance únicamente o como un puente, que me sirve muchas veces, lo mostraba un poco el otro día cuando veíamos lo de DeFi, en donde muchas veces capaz Binance facilita cierto tipo de operaciones, a lo mejor para pasarse de una red a otra, que a lo mejor utilizando un puente descentralizado o tardamos más o requiere gastar más capital en fees. Binance puede ser útil para esto, o también en mi caso únicamente lo utilizo para tener ahí obviamente alguna que otra cuenta de trading, donde utilizo fondos en realidad para utilizar capaz algunos instrumentos financieros, derivados, futuros, etcétera, como para operar. Más allá de eso, todo lo que tenga que ver con holds o inversiones que tienen que ver más a lo mejor con atesorar, bueno, vale aclararlo que lo mantengo en mis wallets, digo mis wallets porque es más de uno obviamente, privadas, idealmente en una cold wallet, ¿sí? A ver, desde mi punto de vista, esto que estamos aprendiendo un poco ahora, en realidad es algo que no es nuevo. O sea, históricamente sabemos cuál es la mejor forma de atesorar nuestras criptomonedas. Por suerte, hoy en día, la tecnología también de lo que son las cold wallets o incluso las hot wallets, lo que pueden ser también distintas billeteras online, como por ejemplo Coinomi o Exodus, digamos, algunas billeteras que hay que funcionan muy bien. Afortunadamente también han ido implementando y mejorando en cuanto a su tecnología. Entonces al día de hoy nos encontramos, por ejemplo, con la posibilidad de utilizar también dentro de varias billeteras que son mucho más seguras, poder utilizar distintas redes, poder atesorar distintas criptomonedas. En un principio eran capaz muy pocas las monedas que uno podía atesorar en algunas wallets. Hoy en día eso no es tan así, entonces me parece que termina siendo obviamente tomar un riesgo, digamos, disculpen el término, pero tomar un riesgo al pedo, sinceramente, mantener fondos para atesorar en un exchange, ¿sí? Creo que la experiencia también, lo que pasó un poco con FTX, ciertos reveses que hubieron también nos dan un poco la pauta de protegernos ante ese tipo de eventos, obviamente antes de que ocurran, porque sabemos que cuando ocurren ya estamos adentro, ¿no? Entonces, bueno, aliento a cualquiera de los que esté acá en el canal, en la charla, donde sea, a que maneje eso obviamente con cautela y después sí también, desde mi punto de vista, a quitarle un poco digamos, no porque defienda a Binance ni nada menos, no tengo nada con Binance, no pongo las manos en el fuego por Binance, únicamente pongo las manos en el fuego por mí, y eso es lo que creo que también es parte de la filosofía cripto, que tiene que ver con justamente poder ser
autosuficiente y mantener una gestión completamente personal y autónoma de nuestro capital, que creo que es algo que es bastante novedoso también, en definitiva, ¿no? Creo que históricamente ya hace muchos años, básicamente las finanzas personales están, digamos, suelen estar en manos de terceros, ya sea, llámese banco, financiera, exchange o lo que a uno le guste llamar. Y creo que en algún punto cripto nos plantea también un desafío. A mí personalmente me parece más interesante, me parece más seguro y me parece más responsable, pero bueno, también obviamente presenta sus inconvenientes, digamos. O sea, lo que tiene que ver con la gestión personal de los fondos es algo que también requiere de la atención de uno y del conocimiento de uno. Entonces, en un cierto punto creo que parte de la adopción de las cripto va a tener que ver con buscar cuáles son las mejores alternativas para conseguir que este nivel de autogestión también contenga ciertos niveles de seguridad. Sabemos, por ejemplo, que con cripto, si uno, para dar un ejemplo, ¿no? Y esto, digo, un ejemplo de algo que alguna vez me ha ocurrido, así que, nada, puede pasar, pero claramente uno sabe que en cripto, por ejemplo, también manteniendo su capacidad de descentralización y de anonimato, si uno, por ejemplo, digamos, uno envía fondos y uno, por ejemplo, comete el error de enviarlo a una dirección que no es la correcta, básicamente lo más posible es que esos fondos queden literalmente perdidos. Y este tipo de cosas, a lo mejor, digamos, tienen que ver con también ciertos riesgos que contiene también la misma, digamos, esta capacidad de gestión personal que dan las cripto. Más allá de eso, desde mi punto de vista es cuestión de aprender. Creo que yo elijo esto antes que recaer en terceros que al fin y al cabo sabemos que terminan siendo más grandes que cualquiera de nosotros y al fin y al cabo nosotros como argentinos también tenemos ciertas experiencias que nos recuerdan a momentos en los cuales las cosas no funcionaron como debían en cuanto a ese tipo de gestión y bueno, la verdad que no hubo mucho por hacer tampoco. Entonces, bueno, creo que es algo novedoso en cripto también y creo que nos va a tocar a nosotros y a las generaciones futuras también ir aprendiendo en este formato en el cual se busca justamente este nivel de gestión y de autonomía que puede ser difícil. Para mí es ventajoso siempre y cuando uno pueda hacerlo, ¿no? Así que bueno, un poco con respecto a esa noticia que comentaba Gaby, la verdad es que a mí personalmente no me asustó, digamos, sí me parece una noticia para seguirla de cerca. Tampoco me asustó justamente porque yo ya estoy preparado, digo, si algo le llega a ocurrir a Binance o lo que sea, no me va a afectar tanto más allá de obviamente los fondos que sí tenga ahí. Pero como saben, ya tengo, digamos, mis carteras gestionadas como para poder llegar a recibir un impacto de ese tipo y que que no tenga la gravedad a lo mejor que pueda llegar a tener para muchos otros. Eh, Así que Perfecto. bueno. Sí, Sí, yo sí, sí. cuando leí no vi alarma en ningún lado, casi te digo. Mirá que revisé, me fijé, busqué, investigué, y no vi alarma en ningún lado. Pero bueno, por eso ya que estás acá quería preguntarte eso. Bien, 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 perfecto. Sí, no, Bueno, es lo de siempre. Y creo que va a ser un año plagado de esto. O sea, no solo para Binance, va a ser un año en el cual imagino también que en algún momento le tocará, no sé si este año igual, pero imagino que en algún momento posiblemente le toque un poco a DeFi también. Creo que en ese aspecto sí va a ser un momento en el cual ya lo venimos también analizando y viendo, en donde la regulación justamente al mercado de las criptomonedas empieza ya a ser un tema latente, obviamente, en términos políticos, económicos, en donde obviamente ya se empieza a involucrar, digamos, eh, participantes que a eso se dedican, ¿no? Entonces, me parece que va a ser un año en el cual vamos a tener que estar cerca de eso, porque es parte también de la forma en la cual nosotros como los participantes del mercado que somos tengamos o no que acomodarnos a las circunstancias. Ojalá las personas encargadas de regular este mercado
ojalá realmente lo hagan de una forma en la cual, bueno, que sea positiva obviamente para la adopción y que Crypto pueda mantener que creo que lo puede hacer por su inherente formato tecnológico. Esperemos que pueda mantener obviamente sus condiciones, ¿sí? Que son lo que lo hacen un activo obviamente súper atractivo también, incluso a nivel institucional, como ya hemos visto en el último ciclo y hoy en día con todo lo que se habla con respecto a cripto. Bien, yo tenía hoy para consultarte en realidad, no sé si esto alguien quiere consultar algo o algo por el estilo. De última también obviamente lo podemos seguir charlando mañana si vemos un poco más o ver un poco más, seguir un poco más acerca de la noticia. Quería irme un poco a la parte técnica, Gaby, en realidad. Sí. A ver, dos cosas. Por un lado, digamos, esto es una pregunta en realidad no tanto mía, pero ya es una pregunta que me han hecho durante este último tiempo principalmente, que tiene que ver con un poco la fortaleza que mostró este último tiempo el mercado cripto, capaz con respecto a los índices, ¿no? En este caso, por ejemplo, al S&P, digamos, yo en algún punto había gente que capaz me decía, che, capaz qué es lo que está ocurriendo, a lo mejor se están descorrelacionando o no. Y desde mi punto de vista, no creo obviamente para nada que se estén descorrelacionando. En realidad más bien creo que corremos con niveles diferentes y al fin y al cabo quiero ir un poco a los gráficos también para ver un poco de eso, porque no creo que estén descorrelacionadas. Entonces creo que sigo obviamente de cerca los índices, el S&P y obviamente el índice dólar también. Y nada, me gustaría ver un poco eso, sobre todo también en Bitcoin principalmente, donde creo que fue después del último live técnico que habíamos visto. Bueno, Bitcoin tuvo finalmente también una pata más al alza, ¿no? Yo estaba viendo, voy a compartir un poco pantalla en realidad. Y después Yo no creo que estén descorrelacionadas, pero que está mostrando más fortaleza a Bitcoin, eso no tengo ninguna duda. Sí, ¿no? No sé cómo va a terminar, pero no, descorrelacionadas no, qué sé yo, más o menos descorrelacionados serían que una vaya para un lado y otra vaya para otro y que veamos una divergencia entre el comportamiento de una y otra. Claro. Eso, la verdad que no está pasando. Pero sí, lo veo con más fuerza, lo podemos ver en el gráfico así. Bien, perfecto. Yo en realidad voy a compartir un segundo para mostrar algo rápido que tengo un poco acá. A ver, acá. Bien. Estoy en realidad en el S&P, díganme si ya pueden abrir la pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto. En realidad, bueno, digamos, lo que tengo un poco acá marcado son ciertos niveles en donde ya vimos una y otra vez la famosa engaña pichanga del mercado, de la que siempre hablamos con Gaby, la famosa ruptura. Creo que en algún punto, en mayor o menor medida, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor tiempo, digamos, manteniéndose más tiempo por encima de ese nivel o no. Pero en cierto punto, y también quería consultarlo esto con vos, Gaby, digo, esto ya lo analizamos, de hecho vos lo comentaste 1000 veces, entonces tampoco quiero ir mucho con el tema, ¿no? Pero obviamente no operar la famosa ruptura. Digo, tenemos acá una ruptura muy clara de este último máximo, que termina obviamente para abajo. Tenemos acá incluso hasta podría también marcar este nivel, pero este es el famoso nivel que teníamos marcado con Gaby y que decimos, che, qué raro que estuvo tan poco tiempo. Aún así, creo que en algún punto me parece que, y más en vistas de lo que hizo el mercado este último tiempo, creo que este nivel marcado acá es un nivel para considerar también, y en donde el mercado acá volvió a hacernos el mismo tipo de acting, y después fue para abajo. Acá tuvimos este otro máximo muy claro con estos dos niveles exactamente iguales de liquidez,
Y yo tenía, creo que Gaby, esto lo habíamos hablado, no me acuerdo si en privado o lo habíamos hablado en el técnico, donde yo había visto obviamente este nivel que tenía marcado acá y tenía un poco la sensación de que si perdíamos un poco ese nivel y íbamos a estar un poco en una situación, no sé si problemática necesariamente, pero alarmante por lo menos. Y volvió a ocurrir, digamos, tenemos estos dos niveles de acá, en el último impulso finalmente logramos ponernos por encima de estos dos niveles. Creo que parecía incluso más que acá y más que acá. En este caso a lo mejor parecía que posiblemente se podía llegar a formar algún tipo de estructura de mercado por encima de este nivel, incluso lo llegó a perder y rápidamente lo pudo recuperar. Y básicamente en estos últimos 4 días, este fin de semana, perdió finalmente ese nivel y bueno, estos últimos días, sobre todo el día de ayer, también cerró una vela, en este caso negra, ¿no? Yo tengo las velas blancas y negras, pero bueno, una vela a la baja con fuerza. Eh, y no sé, quiero ver un poco, Gaby, qué es lo que estás viendo. A mí en un cierto punto, lo primero que sí puedo decir es, eh, yo tengo la sensación, y más allá de, voy a sacar un poco algunos de estos dibujos, en algún punto lo habíamos charlado también la otra vez, ¿no? De esta línea de tendencia que en algún momento marcamos y digamos, el mercado, a lo mejor este es el famoso pullback, esa línea de tendencia, digo, también no lo quiero perder de vista. Pero por otro lado, digamos, a lo mejor sin tener tanto en cuenta este tipo de líneas de tendencia, lo que yo a lo mejor más claro estoy viendo acá es literalmente el hecho de que nos mantenemos en un rango, al fin y al cabo. No sé si vos a lo mejor estás viendo algo similar, Gaby. Pero bueno, como digo, tengo también muchas líneas. A lo mejor ahora Gaby nos puede ayudar un poco más a tener una imagen un poco más clara que la que estoy mostrando yo ahora con mi gráfico. Pero bueno, son un poco las cosas que sí estuve observando desde el S&P. Después quiero ir obviamente a cripto, que también observo otras cosas, pero me gustaría ir un poco con Gaby a ver qué está viendo él. Sí, dame un segundo que comparto yo la Sí, pantalla. sí, sí, por favor. Bien, bien. Ahí voy ¿Se ve? entrando. ¿Se ve? Sí, Gaby, perfectamente. Bueno, yo cambié el color, le puse un tono negro. Ajá, ok. ¿Sí? No sé, lo veo un poco mejor porque como la pantalla de cripto la tengo en el fondo negro, Claro, sí, entonces sí, sí. se me ve un poco mejor. Bueno, yo estoy viendo, bueno, obviamente lo mismo que vos en este sentido. Este, Creo que, a ver, de hacer un rango, a mí me parece que el rango va a estar, la parte de arriba del rango, me parece que tendría que ser esta, Loren, me parece, ¿no? Tendría que ser esta, ¿sí? Me parece, porque esta zona de acá tendría que venir a verlo, ¿no? O Hmm, sea, si es esta, la zona de rango, no, me queda un sabor a poco si no viene acá otra vez. ¿No? Por eso hmm. me da la sensación de que tenía que ir ahí. Ahora, lo puedo hacer perfectamente. Yo tracé esta línea de tendencia, hoy lo hice, esta línea de tendencia, hoy justamente. ¿Sí? A ver si llega de esta manera. ¿Mm? Estamos, ¿qué es lo que estoy viendo hoy? Este, Sería la forma más prolija de hacer un rango, me parece. Porque si lo hace aquí, aquí solo, Hmm. ¿sí? Como que nos va de alguna manera a quedar todo esto desenganchado. ¿Y cuándo vas a ir a visitar esto? ¿Qué vas a estar un año haciendo rango para después salir acá arriba y hacer qué? Hmm. ¿Rango otra vez? No, no me, no sé, salvo que ya estoy haciendo un poquito de futurología, ¿no? Pero salvo que después empiece un ciclo alcista en algún momento, pero a mí a ver, me encantaría y me dejaría más tranquilo incluso que el rango sea este, ¿no?
que este sea el techo del canal y que la zona de compradores sea esta. Claro, la zona de ¿Sí? vendedores, decís. Perdón, la zona de vendedores, sí. Bien, La zona de vendedores sea esta. ¿Mm? Y la zona de compradores sea esta. Y que el mercado se mueva en todo este rango. Sería bien. mucho más seguro, porque este sería un rango muy chiquito en el cual le faltarían para hacer cosas. Entonces, a mí me gustaría ver eso. Bien. Este, por otro lado, también hoy estuve viendo esto, que se llama cuña, y esto es una cuña descendente, ¿no? Pero bueno, me estoy apresurando un poco a lo mejor. Primero hay que ver si el S&P 500, un objetivo mucho más cercano, aguanta esta zona de acá. ¿Mm? Primero. Bien. Y toma la misma decisión que acá, y toma la misma decisión que acá, y a ver qué otra decisión toma acá. O sea, está en una zona de toma de decisiones ahora el mercado. Bien. ¿Sí? No tan larga de un año como esta, pero está en toma de decisiones. Algo va, de alguna manera va a tener que reaccionar. Y la reacción del mercado vamos a tener que estar atentos a ver qué sucede. ¿Sí? Bien. Si logra pasar esta zona que yo marqué aquí, realmente va a ir a pasar para acá arriba. Y ahí estaría bueno ver qué pasa. ¿Sí? Esta zona la tiene que venir a ver. Yo creo que, el mercado ya sabemos cómo es, ¿no? Puede hacer con lo que quiera, pero me parece que esta zona la tendría que ir a ver. Bien. A buscar cosas que no que amagó a venir a buscar acá. Sí. ¿Eh? Pero bueno, en el corto plazo, en donde hay que fijarse ahora, es acá. El mercado está en toma de decisiones. El S&P 500 está en toma de decisiones aquí. ¿Mm? Importante. Porque aquí lo estuvo y aquí lo estuvo. ¿Y Entonces, el FIBO ahí, Gaby, da entrada? sí, me parece que sí. Si no recuerdo mal, creo que sí. Perdón, ahí. Claro, sí. Está en el Sí, cajón. justo en el cajón. Da entrada y aparte de dar entrada, está eh, apoyado en las medias móviles, ¿sí? Que indican tendencia. Entonces, Bien. por eso digo, acá está en toma de decisiones. Si acá logra sostenerlo, tal vez encontremos alguna suba, mediano plazo, ¿sí? Bien. Eh, acá, ahí, y después a ver qué pasa. ¿Sí? Ese es el escenario que yo tengo eh, Como más en probabilístico, por lo menos. Sí, sí, sí. más probable, sí, sí. Bien. Porque si se queda en esta zona de acá haciendo rango, que lo pueda hacer, pero sería mucho más seguro que venga a buscar toda esta liquidez de acá de una vez por todas y que después haga lo que tenga que hacer. ¿Mm? Pero sin visitar esta zona, que haga cosas y tome decisiones sin venir acá y no me termina de cerrar del todo. ¿Mm? Eso es lo que estoy viendo. Este, Bien. ¿Por qué digo que el Bitcoin lo veo un poquito más? No es que lo vea más sólido, sino que, a ver, vamos a ir a ver, el S&P 500, fíjate que cuando lo veíamos bajar, ¿sí? Y rompiendo zonas, y rompiendo zonas, y rompiendo zonas, estructuralmente aquí el precio, ¿sí? También rompió zonas y está haciendo estructura de mercado alcista, ya, ¿eh? Por arriba de este último punto validado, este último impulso bajista. Entonces, es considerado un movimiento de fortaleza. Ahora el Bitcoin, ¿sí? Está haciendo también lo mismo, por eso digo, no está descorrelacionado. Pero, ¿qué pasa? A mí me hace ruido, esta suba es un poquito flojita, ¿no? Si el mercado puede hacer estructura de mercado por acá arriba, después de toda esta baja fuerte, ahí va a ser otra cosa. Y el Bitcoin lo hizo. Mira, vamos al Bitcoin. ¿Entendés? Ves que está por arriba de este último impulso bajista, pero este último impulso bajista es serio, ¿entendés? No es este, ¿sí? Como el S&P 500. Es serio, por eso está por arriba de una zona en la cual el Bitcoin se siente bastante conforme, ¿sí? Marqué acá un canal alcista, no sé si lo va a respetar, veremos.
pero por lo menos lo tengo marcado. Y zona a vigilar. A ver, lo veo un poco más sólido desde este punto de vista. Fíjate, acá con este movimiento rompió esta zona que para mí era muy fuerte, y no solo eso, sino que se apoyó acá y salió de vuelta. Eso es lo que no hizo el S&P 500. Usar de resistencia lo que antes fue soporte. Al revés, ¿no? De soporte, claro, lo que antes fue resistencia. Bien. Lo que antes fue resistencia, y lo hizo varias veces, ¿sí? Y ahora se apoyó. Entonces, mientras no pierda este nivel que yo marqué con línea amarilla, me cuesta pensar en ventas. Incluso me cuesta pensar en posiciones cortas, no de short, sino en posiciones de intradía, en ventas, ¿no? Porque aparte, fíjate que está haciendo lo mismo. Tuvo acá otro impulso. Es verdad que no muy convincente. Fíjate que rompió el máximo anterior a pedincho con mechas, con muy con muy poco cuerpo. No muy convincente. Pero si esto llega a venir a la parte de abajo del canal, se topa con las medias móviles y encima esta es la zona de Fibonacci, porque la acabo de medir antes que empiece live, ¿no? Cuidado que acá puede seguir para arriba, ¿eh? Y no tengo estos síntomas en el S&P 500. Por eso digo, está un poquito más fuerte el Bitcoin, no están descorrelacionados. Fíjate que a la larga el movimiento es el mismo. No están descorrelacionados, pero lo veo un poco más fuerte las criptomonedas. No tengo explicación del por qué. A lo mejor la tenés vos. No sé muy bien por qué. Bueno, que esto empieza a ser así, bueno. Sí, obvio. ¿No? A ver, no está pasando todavía. Claro, no, obvio, es un escenario, desde mi perspectiva, haciendo pues ya así, digamos, yendo un poco a esto último un poco de la futurología, o por lo menos como lo veo, en principio lo primero que veo es la cantidad de liquidez que hay en este momento arriba de esa zona que tenés en rojo de los 25,298. Acá, ¿no? Exactamente, y encima haciendo todos esos wicks, ¿no? Esos wicks literalmente en ese mismo nivel. Exactamente, ese nivel rojo que tenés marcado. Me parecería bastante lógico, esperable y razonable que en algún momento, más pronto que tarde, a lo mejor después de una corrección como la que está viendo Gaby, a las medias móviles o siguiendo con ese canal, me parecería lógico que vaya a tomar esa liquidez, que me parece una liquidez un poco obvia, y además a terminar de completar gran parte de la ineficiencia que mantienes en el precio, ¿no? Lo único que sí me hace capaz un poco ruido es que lo veo, o sea, el movimiento en algún punto sí lo veo capaz también un poco similar, capaz me corregí si estoy equivocado a lo mejor, Gaby, pero sí lo veo un poco similar al anterior movimiento donde nos encontramos en esta zona. Ahí entre julio más o menos y claro, ese movimiento, eso es lo único que capaz todavía no me terminaría de convencer como para animarnos a, digamos, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por el momento, lo único que me atrevo a decir es que nos mantenemos en el rango. Y digo, no hay mucho más para decir que eso, o sea, estamos en el mismo rango, nada más que estamos en la parte alta del rango. Que venimos llevando desde hace agosto, julio, incluso un poco antes, junio del año pasado. Sí es cierto que estructuralmente, tuvimos ahí la famosa deviation, ¿no? Una gran deviation y el mercado impulsivamente logró sobreponerse por encima de esa resistencia que tenés marcada en amarillo, lo cual me parece significante. Pero no sé si todavía le confío tanto. Y un poco respondiendo a esta pregunta que comentabas vos, Gaby, o que me decías recién bueno, a lo mejor por qué puede llegar a ocurrir que efectivamente el Bitcoin o capaz el mercado cripto se esté mostrando un poquitito mejor estructuralmente al alza que los índices, en este caso de Estados Unidos.
A ver, sin meterme mucho en análisis y en detalle, porque después obviamente hay cuestiones también técnicas y demás, una posible explicación rápida a esa pregunta que haces, Gaby, desde lo fundamental por lo menos, puede tener que ver con lo que está ocurriendo literalmente en el otro hemisferio, ¿no? Lo que está ocurriendo obviamente en China, que es una situación que hablábamos hace ya un tiempito, en donde vamos a tener, por un lado, digamos, en lo que es la economía de Estados Unidos, en donde sabemos cuál es un poco la situación, creo que lo venimos cubriendo bastante y llenándonos de data y tratando de anticipar un poco qué es lo que puede pasar en ese mercado y en la economía. De China no hablamos tanto, más allá del hecho de entender con lo que eso implica, porque ya sabemos qué es lo que implica, el hecho de la reapertura total de la economía en China. Sumado obviamente a la cantidad de estímulos y de inyección de capital y de crédito que se fue dando durante todo este tiempo, que es una masa enorme monetaria de capital que todavía no penetró en el mercado real, digamos, en la economía real. Entonces, China está viendo recién ahora un poco algo que me parece que experimentó en este caso a lo mejor gran parte de Occidente, incluso Estados Unidos, con toda la cantidad de capital que fueron inyectando en la pandemia, y que a lo mejor sí en Estados Unidos o en gran parte de Occidente todo ese capital impactó mucho más velozmente en la economía real, digo, llegó a la economía real y después a partir de eso obviamente ya sabemos qué es lo que ocurrió, que es la extrema inflación que hubo. Creo que China está un poco en ese primer momento en el cual todavía no tiene esa inflación, no llegó esa inflación porque ese capital todavía no penetró en los balances económicos digamos, en términos reales y concretos. Eh, sí está viviendo un poco la otra fase, que es la fase linda, un poco la fase hermosa de la reapertura de la economía, en donde un poco vuelve a funcionar la economía real y se puede ver tranquilamente un crecimiento bastante marcado e interesante, por ejemplo, en el PBI, ¿no? O sea, digamos, está en una fase de crecimiento y expansión en cuanto a la economía real, completamente en contra y a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. A lo mejor eso puede ser una explicación de por qué posiblemente las criptomonedas, que es un mercado más, a lo mejor, no me atrevo a decir mundial, porque en realidad los índices norteamericanos también son un mercado mundial, pero bueno, cuando uno invierte en índices norteamericanos, en definitiva está invirtiendo entre comillas, este statement que voy a dar, porque obviamente hay muchos detalles, pero en definitiva está invirtiendo en compañías en gran medida en Norteamérica y principalmente en el mercado de allá. A lo mejor cuando uno está invirtiendo en cripto, en Bitcoin, en distintas altcoins, la situación no es esa. Es un mercado en ese sentido bastante más global, por lo menos en términos fundamentales, digo, como activo. El Bitcoin no es un activo que, digamos, que tenga algún tipo o de lugar, digamos, sabemos que Bitcoin mantiene una neutralidad geopolítica en ese aspecto y eso puede explicar parte de que se siga, digamos, se mantenga a lo mejor con un poco más de fuerza por lo menos en este tiempo, ¿no? Así que es lo que veo ahora, como para comentar un poco rápido, a grandes rasgos, un poco esa pregunta que hacía Javi, que me parece interesante igual indagar un poco más, ¿no? Claro. Pero Igual nos vamos a dar cuenta rápidamente, sí, desde lo técnico vamos a ver si esto tiene asidero o no en 2 totalmente, semanas. totalmente, totalmente. Pero bueno, impecable, Gaby, súper, súper interesante. Te hago una última pregunta para esclarecer un poco esto, porque, digamos, yo con las cuñas la tengo clara, lo que sea. El banderín ese que tenés marcado ahí, ¿es una figura de continuidad? ¿Es una figura a lo mejor más bajista? ¿Qué vendría a ser? ¿Esta? Sí. No, una bandera, a lo mejor quería decir, pero no es Hmm. tampoco. Yo te voy a decir algo, personalmente, estas estructuras que son así, así, Hmm. hacia arriba, nunca le vi mucha vida. Hmm. No es una cuña que tiene un porcentaje de muy alto de que se cumplan, ¿no? Pero así para arriba nunca le vi mucha vida, ¿sí? No son ninguna figura. A lo que vos te referís, a lo mejor cuando haces una bandera, es a esto, es exactamente igual, pero ahí. Cuando es para abajo, sí estoy acostumbrado a ver éxito acá.
como una figura de continuidad de tendencia, sí. Claro. Cuando los pesos ceden hacia atrás, un cachito que retrocede, ahí sí. Pero así para arriba, la verdad que no digo que esto no pueda ser así, lo puede hacer tranquilamente, pero las probabilidades de que esto pase así bajan bastante. Ok. ¿Sí? Ok. Bajan bastante. Bien. Lo que sí puede pasar, ¿sí?, es que esto siga siendo estructura de mercado, rebote acá en las medias móviles y siga usando Bien. como piso el techo, y no digo que va a pasar esto, pero esto sí puede pasar. Ahora, si esta estructura empieza a extenderse en el tiempo y no pasa lo que dije recién, ¿sí?, empieza a extenderse esto así en el tiempo, cuanto más se extienda, más débil va a ser. Bien. ¿Sí? Bien. Eso Bien, es perfecto, chatismo puro, perfecto. Perfecto. Sí, Sí, perfecto. Sí, no, de manual. Por eso te preguntaba, porque capaz estaba más acostumbrado a la bandera que mostraste recién, pero ese tipo de bandera me tenía un poco confundido. No. Esta la Bien. única forma que se resuelva positivamente es que el mercado engrane, empieza a romper. No tímidamente como rompió acá, que fíjate que es muy tímido. Sí. Si el mercado empieza a romper y a usar como piso lo que fue techo, Sí, estructura, que genere estructura, para bien. arriba, Bien. entonces listo, esto se anula. Ahora, si esto se empieza a extender en el tiempo y empieza a dar otra vuelta más, ¿sí?, y la próxima tampoco puede romperlo y se cae, ya ahí yo ya estaría fuera de todos lados. Bien. 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 Sí, bueno, para mí esa zona de los 25-200 que tenías antes marcado en rojo, para mí es una zona extremadamente importante para vigilar. Claro. Creo que si el precio consigue finalmente sobreponerse por encima de esa zona, que no se le vuelva a meter. Es por lo menos mi forma de verlo, porque bueno, ya vimos lo último que ocurrió en esa zona y el rechazo que tuvo. Así que sí, la dejaría marcada, exactamente. Sí. Perfecto. Sí. La saqué porque tenía muchas líneas, pero sí, la tengo Perfecto. en la Perfecto. mente, obviamente. Bien. El tema con lo que dije recién es que si vos ves que esta parte de arriba del canal, ¿sí?, se sigue cumpliendo, ¿qué pasa? El romper el máximo anterior se vuelve muy tímido, ¿entendés? Claro. Se mueve casi que, ¿entendés? Entonces esto no tiene fuerza al alza, esto en algún momento se va a desmoronar. Sí. No digo que se va a ir todas las miércoles, pero puede. Sí, a buscar esa liquidez que ya vimos que también es muy lógica. Claro. Sí. Parecer no Bien. sé qué después, pero bueno. ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se anula esto? Bueno, como te dije recién, empezando a hacer Haciendo estructura por estructura. arriba. Bien, perfecto. Pero rápido tiene que ser, en las próximas semanas. Próxima semana. Sí. ¿Cuántos días hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, una semana hay acá. Mm. Bueno, si se pasa una semana más bajando así, Sí. bueno, va a ser hora de que empecemos a ver velas verdes rompiendo para arriba con ganas los últimos Bien, máximos, cosa que todavía no hizo. perfecto. El viernes vamos a hablar de esto. Dale, Así que bueno. perfecto. ¿Te puedo La dar? importancia, Sí, no, termina. Creí que la habías. importancia de las medias móviles en este orden y en este orden. Ah, bien, ¿eh? perfecto. Lo vamos a ver el viernes. ¿sí? Bueno, impecable, Gaby, impecable. No, en realidad me lo quería guardar para el técnico, pero viste cómo es esto, Gaby. A veces te querés guardar una y ya cuando llegas ya no está más. Sí, claro. Así que en realidad mejor te la tiro ahora como para que la vayas viendo y de última el viernes la vemos obviamente con más detalle y le damos seguimiento en la comunidad privada. Pero bueno, también interesante para que el resto... una que para mí, desde mi perspectiva, es un poco desde el chartismo, un poco de manual, que quiero que vayas a una moneda ahora que se llama Litecoin, ¿no? LTC. Y en LTC yo estoy viendo en el diario, estoy viendo punto número 1, exactamente, sí. Ahora quiero que lo veas ahí. Bien, yo estoy viendo literalmente, y por eso digo que me parece interesante seguirla, una muy linda cuña llegando a una muy linda zona de resistencia. Y para mí eso es, bueno, ya con eso hay elementos para... Y además una zona también sensible, el famoso precio psicológico de las 3 cifras, de los $100 en este caso. Pero sí, claro, que incluso capaz desde más atrás también podés conectar algún que otro punto, pero
Pero sí. La cuña es prácticamente esa, ¿no? Eh, claro. Como para que le demos un poco de seguimiento, sí me parecía interesante por lo menos mostrártela acá para que la tengas y de última capaz el viernes, nada, la vas siguiendo, la vas viendo y nos podés traer algo un poco más preparado o ver bien qué es lo que estás viendo. Pero bueno, no quería tampoco que de pronto me rompa la cuna y decir, pucha, capaz que el viernes la vemos y ya se dio y no pudimos. El viernes sacado mejor. Claro, a lo mejor sí, entonces, bueno, por lo menos ya que la tengamos marcada así como la cuña, y obviamente lo que decía antes, no es solo una cuña, sino es una cuña llegando literalmente a la zona del último Fair Value Gap y a una zona importantísima de resistencia histórica, que son entre los 100 y los 115 o 105, 106. Claro, por esa zona histórica de los 100, los 90, por ahí. Me pareció interesante, por lo menos como para traerla y que le podemos dar un poco de seguimiento también, ¿no? Bueno, me la guardo. Perfecto. Bueno, genial. Yo la dejo ahí. Después vos andá chusmeándola y para el resto también, si quiere, la puedo ir siguiendo y mirando, obviamente. Y ya el viernes nos metemos capaz un poco más en detalle. Dale. Bueno, fenómeno. Listo. Así que bueno, impecable, chicos. ¿Alguna duda, algo que quieran charlar? Si no, como saben, nos encontramos mañana y pasado también. Bueno, creo que estamos impecables. Bueno, nos vemos. Así que gracias, Gaby. Gracias por todo. Gracias, chicos. Nos estamos viendo y nos vemos mañana, pasado. Seguimos ahí la semana. Chao, nos vemos. Chao, Pili, besito. Chao, Gonza. Chao, Cris. Abrazo grande.